Así que en las siguientes lecciones estamos hablando de ANOVA. ANOVA es la abreviatura de análisis de varianza. Y ANOVA es básicamente un conjunto de métodos estadísticos. Con ellos estamos tratando de explicar la varianza en nuestra variable dependiente. Entonces esta es nuestra variable objetivo. Para ser más prácticos, echemos un vistazo al siguiente ejemplo. Así que tenemos un experimento en el que estamos tratando de explicar la varianza en la agresividad utilizando, por ejemplo, la influencia del tabaquismo. Así que en este experimento fumar es la variable independiente. Así que esta es la variable explicativa. Y en estas pruebas de ANOVA estamos hablando de factores. Entonces esta es una terminología que es bastante importante. Entonces los factores son las variables independientes. Por ejemplo, en esta situación estamos hablando de tabaquismo. Y aparte de estos factores también tenemos los llamados niveles. Entonces estas son las características de nuestra variable independiente. Entonces estas son las características de nuestros factores. Por lo tanto, en la situación del tabaquismo, tenemos los niveles para los factores fumador, no fumador, fumador débil y fumador fuerte. Así que estas son básicamente las categorías dentro de nuestros factores. Estamos distinguiendo en ANOVA entre ANOVA de una vía y de dos vías. Y hablaremos de estas dos pruebas estadísticas en las siguientes conferencias. Así que aquí brevemente la diferencia está principalmente en el ANOVA de una vía. Solo estamos hablando de un factor, por ejemplo el tabaquismo, que se utiliza para explicar la varianza de nuestra variable objetivo. Y lógicamente el ANOVA, ahí tenemos dos factores que se utilizan para explicar la varianza. Y si tenemos una ANOVA de dos factores tenemos, en consecuencia, también dos conjuntos de niveles. Así que tenemos los niveles para la categoría de fumadores, que podría ser no fumador, fumador débil, fumador fuerte. Y para los grupos de edad podríamos tener dos niveles. Por ejemplo, jóvenes y mayores. Y en estas pruebas de ANOVA estamos haciendo básicamente una prueba de hipótesis. Y para hacer esto estamos poniendo nuestros datos en grupos separados. Así que estos son nuestros niveles. Por ejemplo, estamos extrayendo 10 muestras del grupo de no fumadores, estamos extrayendo 10 muestras de los grupos de fumadores débiles y luego también tenemos 10 registros de datos del grupo de fumadores fuertes. Así que solo estamos extrayendo muestras de estas poblaciones. Así que, básicamente, aquí estas diferentes poblaciones, lo que se quiere decir con eso son los diferentes niveles. Así que los datos de estos diferentes niveles. Y hablaremos de estos ANOVA con mucho detalle y también muy práctico cómo podemos calcularlos. Pero antes de hacer esto, aclaremos algunas suposiciones que son importantes y que están teóricamente subyacentes si estamos haciendo estas pruebas de ANOVA. Entonces, como dije, estamos sacando muestras de estas diferentes poblaciones. Y luego básicamente estamos haciendo una prueba de hipótesis y estamos probando si hay algunas diferencias entre esos grupos. Y estamos asumiendo que estos diferentes grupos o poblaciones se distribuyen normalmente y tienen la misma varianza. Así que, por supuesto, todavía pueden diferir en la media porque normalmente se distribuyen. Y algo que también es más una suposición teórica es que, por supuesto, estas muestras deberían ser dibujado de forma aleatoria e independiente. Pero esto generalmente también se asume y no necesitamos verificar esto. Pero en teoría, esto generalmente siempre debe verificarse. En la práctica, esto simplemente se asume como cierto, generalmente porque si estamos hablando de algunos datos de la vida real, este es muy a menudo el caso de que se asume que la distribución subyacente es normal.
Así que ahora hablamos mucho sobre estos teóricos concepts. Ahora queremos entender exactamente qué es una prueba de ANOVA. ¿Cómo podemos calcular esto? Y esto es lo que vamos a ver en las siguientes conferencias. Sé que hay mucho cálculo involucrado en estas pruebas de ANOVA. Pero si sigues, estoy bastante seguro de que esto te ayudará a entender el concepto de las pruebas de ANOVA. Así que vayamos directo al grano y comencemos con la primera prueba de ANOVA, que es el ANOVA de un factor. En el ANOVA de un solo factor, como ya dijimos, tenemos un factor, por ejemplo, la categoría de tabaquismo. Y estamos usando este factor para explicar en nuestro ejemplo la varianza en la agresividad. Así que supongamos que tenemos los siguientes datos. Así que tenemos aquí estas tres categorías de nuestro factor. Así que estos son los niveles en nuestro factor fumar. Y aquí estos valores están midiendo la agresividad. Entonces 8 es muy agresivo y tal vez 3 no es tan agresivo. Así que ahora hablaremos de los pasos que están involucrados si queremos hacer una prueba de ANOVA. Entonces, el primer paso que siempre tenemos que realizar es establecer la hipótesis nula, así como la hipótesis alternativa. Así que tenemos aquí estas tres poblaciones. Entonces nuestros tres niveles, es decir, el no fumador, fumador débil y fumador fuerte. Y estas son básicamente nuestras poblaciones de las que estamos sacando las muestras. Así, por ejemplo, este valor aquí es una muestra de esta categoría. El 5 es una muestra de esta categoría. Entonces la hipótesis nula sería que no hay diferencia entre estas tres poblaciones. Entonces la media es siempre la misma. Y la hipótesis alternativa es exactamente lo contrario de que hay una diferencia entre estas poblaciones. Entonces, ¿cuál es el segundo paso después de haber hecho el primero? Paso, después de haber enunciado esta hipótesis nula. En el segundo paso queremos calcular la media de estas muestras. Y ya he calculado aquí la suma de estas columnas. Entonces aquí 4 más 5 más 6 igual a 15, 5 más 6 más 7 igual a 18 y lo mismo también para esta última columna. Así que el primer paso realmente importante es que calculemos la media de estas muestras. Así que esto es bastante fácil, tenemos aquí 15 dividido por 3 muestras, es 5. Lo mismo también para la segunda categoría o el segundo nivel. Tenemos 18 en total dividido por 3 es 6. Y para la última columna tenemos 21 en total dividido por 3 es 7. Así que este fue el primer paso real. Estamos calculando la media de nuestras muestras. Y luego tenemos aquí estas tres medias. El siguiente paso después de haber calculado estas tres medias es que ahora calculamos la media de estas tres medias. Entonces, si tenemos aquí 5, 6 y 7, esto se divide por 3. 5 más 6 más 7 igual a 18 dividido por 3. Así que esto es 6 y este 6 es básicamente la media total en nuestro conjunto de datos completo. Así que obtendríamos el mismo resultado si sumáramos todos estos valores y lo dividiéramos por 9. Una forma más rápida de hacer esto es simplemente usar las medias para las categorías que ya hemos calculado, sumarlas, 5 más 6 más 7 y dividirlo por 3. Una vez que hayamos hecho esto, queremos pasar al siguiente paso. Entonces el siguiente paso es que estamos calculando la diferencia entre las medias en todas las combinaciones de estas muestras. Eso suena un poco complicado. ¿Qué significa esto en la práctica? Entonces, en primer lugar, estamos tratando de calcular tres números. Así que estos son estos tres números, 3, 0 y 3. Aquí vamos a hablar de este primero. Este n es siempre el número de puntos de datos en esta categoría. En nuestro caso tenemos en las tres categorías tres valores. Por lo tanto, este n siempre es 3. Por lo tanto, tenemos 3 multiplicado con. Entonces aquí tenemos mu1, que es solo la media en la primera categoría. Por lo tanto, tenemos 5.
Luego tenemos que restar el promedio general de las medias. Así que esto es básicamente el promedio o la media en nuestro conjunto de datos completo, que fue 6. Así que calculamos la diferencia entre esta media total y la media en esta categoría. Entonces esto será 5, que es la media en esta categoría, menos la media total, que es 6. Y luego tenemos que elevar esto al cuadrado. Así que calculamos las diferencias al cuadrado. Así que esto aquí es 1 multiplicado por 3 es 3. Hacemos lo mismo también para la segunda y la tercera categoría. Así que aquí en la segunda categoría tenemos la media, que es 6. Restamos la media total, que es 6, que es 0, al cuadrado, que entonces sigue siendo 0. Y multiplicado por 3, 3 por 0 es 0. Y lo mismo también para la última categoría. Aquí está la media 7 en la muestra y la media general es 6. Así que tenemos 1 al cuadrado es 1, lo que da como resultado 3. Y luego estas diferencias tenemos que sumarlas. Entonces 3 más 0 más 3 es en general 6. Así que este es el primer valor importante que tenemos que recordar, con el que trabajaremos. Ahora calcularemos un segundo valor, ese es el segundo valor importante. Y este es el paso 3. Así que el paso 2 es básicamente tenemos que calcular este 6 aquí. Y ahora el tercer paso es que tenemos que calcular la varianza dentro de las muestras. Ahora esto suena complicado de nuevo, ¿qué significa esto realmente? Entonces, en esta situación, esto se calcula mediante esta fórmula aquí. El primer paso es que tenemos que calcular las diferencias exactas entre estos valores aquí, este punto de datos, por ejemplo 4, y la media en esta categoría. Así que la media en esta categoría fue 5. Por lo tanto, 4 menos 5 y luego nuevamente el cuadrado a esto es 1. Entonces lo mismo para el siguiente, 5 menos la media muestral de esta categoría es 5. Y luego también 6 menos 5, lo mismo ocurre también con la segunda categoría. Tenemos aquí 5, 6, 7, 5, 6, 7 menos la media en esta categoría. Y lo mismo también para la última categoría. Y luego todos estos valores tenemos que sumarlos de nuevo. Así que esto da como resultado 1, 11, 14, 0, 4. Y luego el resultado si sumamos estos valores es 2, 2 y 8. Y ahora también tenemos que sumar estos valores. Esto dará como resultado la segunda suma muy importante que estamos utilizando para calcular el ANOVA. Y esto es 12. Así que ahora tenemos estas dos sumas importantes. Y con esas sumas ahora estamos calculando la llamada relación F. Esto es algo que es un poco similar a nuestras puntuaciones Z, porque entonces estamos comparando esta relación F con un valor crítico. Pero hablaremos de esto más adelante con un poco más de detalle. Entonces, ¿cómo podemos calcular esta relación? F para determinar si hay algunas diferencias que sean significativas entre estos tres grupos. Así que esto es para lo que usaremos esta relación F. Así que para calcular esta relación F tenemos que calcular un par de cosas. Pero no te preocupes, no será tan complicado. Así que lo que ya hemos calculado aquí son estas sumas de cuadrados. Así que tenemos aquí la suma de los cuadrados de las columnas. Y tenemos aquí la suma de los cuadrados de las filas, que a veces también se llama la suma de las flechas al cuadrado. Y estos valores ya los hemos calculado. Así que esto está resultando aquí este 6 y aquí este 12, que es este valor aquí. Luego estamos calculando también los grados de libertad. Así que los grados de libertad también es un cálculo muy simple. Tenemos el número de columnas menos 1. Así que esto es básicamente el primer grado de libertad.
Y luego tenemos también el segundo grado de libertad, que es simplemente restar el número de columnas del número de muestras. Así que tenemos aquí 3 columnas y 9 muestras. Por lo tanto, esto dará como resultado 3 menos 1 y 9 menos 3. Así que el número de muestras total es menos el número de columnas. Y ahora queremos calcular esas 3, porque esta relación F es lo que realmente necesitamos más adelante. Y también, por supuesto, hablaremos de qué es lo importante y por qué necesitamos estos grados de libertad. Así que el siguiente paso para calcular la relación F es calcular ahora este MSC y este MSE. Así que esto es básicamente la suma media de los cuadrados de las columnas. Así que la suma media de los cuadrados entre las muestras. Así que esto se calcula por SSC, que es aquí la suma de los cuadrados de las columnas, que era este valor, y dividida por los grados de libertad, que era este valor. Y el MSE se calcula simplemente por esta suma de cuadrados, así que 12, dividido por estos grados de libertad. Así que básicamente no es una cosa muy complicada. Tenemos este 6 dividido por este 2, y aquí este 12 dividido por este 6, lo que dará como resultado este 3 y este 2. Así que estos son la suma media de los cuadrados. Y con estos valores ahora finalmente podemos calcular nuestra relación F. Así que esto solo se calcula por 3 dividido por 2. Y esto dará como resultado este 1. 5, que es nuestra relación F final. Así que estos son básicamente los pasos que están involucrados en esta prueba de ANOVA. Pero ahora la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con esta relación F? Hemos hecho ahora muchos cálculos, y estamos pensando, bueno, ¿cómo podemos sacar ahora nuestras conclusiones? De esto se trata el paso 5. Y en este último y quinto paso, estamos comparando ahora esta relación F con el valor de la tabla para nuestra distribución F. Ahora, ¿qué es esta distribución F? Esto es algo similar a nuestra tabla de puntuación Z, pero hablaremos con más detalle sobre esto en la siguiente lección para entender realmente de qué se trata realmente esta distribución F y este valor de tabla. Así que de eso es de lo que estamos hablando en la próxima lección. Así que en la última lección, aprendimos cómo podemos calcular este ANOVA y cómo podemos calcular la relación F para estas 3 poblaciones. Así que ahora la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con este valor F? Y para poder sacar nuestras conclusiones, necesitamos hablar de la llamada distribución F. Así que esta forma de esta distribución, esta función de densidad, se ve muy diferente básicamente de la distribución normal, especialmente aquí en esta región de cola. Así que aquí se ve un poco raro. Y esta distribución F también se llama la distribución de Fisher-Snedeker. Así que estos fueron los dos matemáticos que desarrollaron esta distribución. Y esta es la distribución que se usa para determinar si queremos rechazar la hipótesis nula usando nuestra relación F. Así que en realidad es lo mismo que ya teníamos en la prueba de hipótesis. Tenemos aquí en nuestro eje X la relación F. Así que esto es básicamente lo mismo que la puntuación Z dentro de nuestra distribución normal y nuestra prueba de hipótesis normal. Pero en este caso no calculamos la puntuación Z, sino la relación F. Y esta relación F será entonces aquí un valor en algún lugar de nuestro eje X. Así que tal vez será, por ejemplo, en algún lugar aquí. Y entonces también tenemos un valor crítico. Este valor crítico es nuestro valor que podemos leer en nuestra tabla. Entonces, dependiendo de cuál sea el nivel de significación y hablaremos de esto pronto, habrá un valor crítico para nuestra prueba de ANOVA. Y luego, si la relación F, por ejemplo,
está en algún lugar aquí y es menor que nuestro valor crítico, eso significa que se parece a esto. Entonces no estamos rechazando la hipótesis nula porque no encontramos una diferencia significativa en nuestras poblaciones. Otra situación podría ser que la relación F sea mayor que el valor crítico. Entonces estaríamos aquí en esta región de rechazo. Por lo tanto, todo lo que es mayor que este valor crítico significa que encontramos una diferencia significativa en nuestras poblaciones. Y por lo tanto tenemos que rechazar la hipótesis nula. Entonces el concepto ya lo conoces y realmente no es tan complicado. Entonces ahora, si conocemos esta distribución F, ¿cómo podemos obtener ahora este valor crítico? Así que la distribución F a veces parece un poco complicada porque se abrevia con esta F y luego tenemos dos argumentos y también tenemos algo aquí. Así que primero hablemos de estos dos primeros argumentos. Así que este 3 es básicamente lo que hemos calculado en la última lección. Así que este es el grado de libertad 1, el primer grado de libertad, que también se puede abreviar con este V1. Y luego tenemos también este segundo argumento, que es precisamente el segundo grado de libertad. Y ahora, por último, tenemos aquí este nivel de significación. Así que siempre abreviamos esto para P menor que y luego aquí está el nivel de significación. Entonces, por ejemplo, aquí sería el nivel de significación alfa es igual a 0.1. Y para estos tres parámetros o argumentos, el primer grado de libertad, el segundo grado de libertad y este nivel de significación, encontramos nuestro valor para la distribución F. Así que ves que tenemos tres parámetros. Tenemos el nivel de significación, tenemos el primer grado de libertad y el segundo grado de libertad. Y ahora la pregunta es ¿cómo podemos encontrar este valor? Porque ahora que tenemos tres parámetros, también necesitamos tablas un poco diferentes a las que teníamos antes. Así que aquí vemos que tenemos de nuevo una tabla de puntuación F para un cierto nivel de significación. Y en este nivel de significación alfa, tenemos ahora aquí el grado de libertad 1 y también aquí el segundo grado de libertad. Entonces, si queremos encontrar ahora este valor para el nivel de significación 0, 1, es decir, 10%, tenemos que desplazarnos hacia abajo y encontrar la tabla F para nuestro nivel de significación. Entonces para alfa es igual a 0.1. Así que si vamos hacia arriba, encontramos aquí esto F tabla para el nivel de significación de 10%. Y ahora aquí vemos que los valores son un poco diferentes. Y de nuevo vemos la misma estructura de la tabla. Tenemos aquí el primer grado de libertad y aquí el segundo grado de libertad. Entonces, si ahora estamos en la tabla correcta, solo tenemos que calcular ahora el primer grado de libertad y el segundo grado de libertad. Así que el primero es 3 y el segundo es 8. Así que aquí tenemos el primer grado de libertad que es 3. Así que estamos aquí en esta columna. Entonces solo tenemos que encontrar el segundo grado de libertad que es aquí este 8. Por lo tanto, encontramos aquí este valor de 2.9238. Porque este es el primer grado de libertad y este aquí es el segundo grado de libertad. Por lo tanto, encontramos aquí este valor de 2.9238. Así que tenemos que mirar en la tabla de la derecha y luego usar aquí las columnas y la fila para determinar este valor para esta distribución F. Ahora echemos un vistazo a otro ejemplo de práctica si estamos hablando del valor de la distribución F para los argumentos 4 y 9 para el nivel de significación del 5%. Así que tenemos que buscar de nuevo en nuestra tabla para 0. 0,5 y el primer grado de libertad es 4 y luego el segundo grado de libertad es 9. Entonces, por lo tanto, si estamos aquí en la columna 4 y en la fila 9 encontramos este valor de 3.6331.
Entonces este es el valor que obtenemos 3.6331. ¿Y ahora qué estamos haciendo con este valor? Hablemos de cómo podemos ahora con este valor sacar la conclusión en nuestra prueba ANOVA. Así que sabemos que hemos calculado este valor de 1.5. Este es nuestro cociente F calculado. Y ahora tenemos que comparar este valor con el valor correcto de la tabla. Así que estamos hablando de los grados de libertad 2 para el primer grado de libertad y el segundo grado de libertad que es 6. Por lo tanto, obtenemos este valor crítico aquí. Y ahora tenemos que averiguar o establecer esto es lo que estamos determinando antes de hacer nuestra prueba de ANOVA. Tenemos que definir un nivel de significación. Así que esto es lo que estamos haciendo antes de realizar la prueba. Así que ahora veamos cuál es este valor en nuestra tabla. Así que estamos hablando de un nivel de significación 0. 0,5, el primer grado de libertad es 2 y el segundo grado de libertad es 6. Así que estamos aterrizando ahora aquí en este valor 4.1433. Así que este es nuestro valor crítico. Y ahora todo lo que tenemos que hacer es comparar este valor aquí que tenemos de nuestra tabla con nuestro valor calculado de la relación F. Y ahora, si este valor de 5 es mayor que nuestro valor calculado, es decir, ¿qué significa? No tenemos que rechazar la hipótesis nula. Si esto fuera mayor, rechazaríamos la hipótesis nula porque entonces aterrizaríamos en la región de rechazo. Entonces, si miramos nuestro gráfico de nuevo, esto es lo que significa. Tenemos aquí este valor de relación F que es menor que el valor crítico de 5.14. Eso significa que no estamos aterrizando aquí en este rechazo región y no rechazamos la hipótesis nula. Entonces, ¿qué hemos aprendido en esta conferencia aquí? Ya hemos aprendido qué es una ANOVA y cómo podemos realizar esta prueba. Así que hemos aprendido los pasos para calcular esta relación F. Y luego, finalmente, también aprendimos en esta conferencia cómo podemos interpretar el resultado y sacar nuestra conclusión utilizando este valor of ratio y la tabla de distribución F. Así que esto es lo que necesitamos saber sobre el ANOVA de un factor. Sé que son muchos cálculos, pero creo que esto te ayudará a hacerte una idea de este concepto también mucho mejor. En la próxima clase estamos hablando ahora de ANOVA de dos vías. Así que eso significa que ahora no solo tenemos un factor, sino que tenemos dos factores. Esto es lo que aprenderemos en la próxima conferencia. Entonces, en la última conferencia hemos hablado sobre la prueba de ANOVA de un factor. Ahora sabemos cómo podemos calcular y cómo podemos realizar esta prueba de ANOVA. ¿Cuál es el caso ahora si no solo tenemos un factor, sino que tenemos dos factores? Entonces estamos hablando de la ANOVA de dos vías. El ANOVA de dos factores significa que queremos encontrar la influencia de dos factores. Así que tenemos aquí el grupo de edad, así como las categorías de tabaquismo. Así que ahora estamos utilizando estos dos factores para explicar la varianza en la agresividad o nuestra variable objetivo dependiente. ¿Cuáles son realmente los resultados que podemos obtener en tal situación? Así que tenemos aquí estos dos factores que podrían tener una influencia en nuestra variable objetivo. ¿Cuáles podrían ser estas influencias o cuáles podrían ser los resultados que obtenemos en nuestra prueba de ANOVA? Bueno, la primera podría ser que descubramos que el grupo de edad tiene un efecto sobre la agresividad o el grupo de edad no tiene un efecto sobre la agresividad. Los mismos resultados que también podemos tener para el otro factor, así que para el tabaquismo. Podemos descubrir que fumar tiene un efecto sobre la agresividad o no tiene un efecto sobre la agresividad.
Así que estos son los dos efectos bastante simples, pero puede haber otro efecto y ese es la llamada interacción. Y eso significa que podría ser que, por ejemplo, dependiendo de la categoría de edad el factor tabaquismo juega un papel más fuerte o no tan fuerte. Entonces, tal vez para los jóvenes fumar tiene un efecto sobre la agresividad, pero para los ancianos el tabaquismo no tiene un efecto sobre la agresividad. Eso significa que el grupo de edad podría influir en si fumar tiene un efecto sobre la agresividad o no. Entonces esto se llama la interacción. Y estos son los tres efectos que vamos a echar un vistazo. Sé que este ANOVA de dos vías es mucho más complicado que este ANOVA de un solo factor, pero encontraremos una manera bastante buena de entender también este ANOVA de dos vías. Solo hay un poco más de pasos involucrados para el cálculo, pero no será tan terrible. Simplemente siga los pasos y estoy bastante seguro de que entenderá este concepto de dos vías ANOVA. Si ya entendiste el ANOVA de un factor, este ANOVA de dos factores también será comprensible para ti. Entonces, ¿cuáles son ahora los pasos que están involucrados en este ANOVA de dos vías? El primero, bastante simple, solo tenemos que plantear la hipótesis nula, igual que en el ANOVA de un factor. Entonces, ¿cuál puede ser la hipótesis nula? Así que ya hemos hablado de los efectos. La primera es la edad. Entonces nuestro primer factor no tiene ningún efecto sobre la agresividad. Esta es la hipótesis nula de que no hay diferencia entre estos grupos. Así que igual que ya la teníamos en el ANOVA de un factor. Ahora también puede haber la segunda hipótesis nula. Y básicamente estamos afirmando todas estas hipótesis nulas. Y luego, al final, vemos cuál de estas hipótesis nulas será rechazada y cuál será aceptada. Entonces la segunda, al igual que la primera, fumar no tiene ningún efecto sobre la agresividad. Solo por el otro factor. Y luego también el último efecto, que tiene que ver con la interacción. Y afirmamos esto, la interacción entre el tabaquismo y la edad no tiene ningún efecto sobre la agresividad. Entonces estas son las tres hipótesis nulas que estamos planteando. Y ahora en los próximos minutos vamos a calcular un par de cosas. Así que estamos calculando estas 5 cosas. Estamos calculando, ya hemos hecho básicamente esto en la última lección de una manera similar. Pero esta vez estamos calculando la suma de cuadrados. La llamada suma de cuadrados para el primer factor, que es el tabaquismo. Para el segundo factor, que es la edad. Entonces también estamos calculando la suma de cuadrados dentro de nuestras muestras. Y sé que la suma de cuadrados dentro parece ahora un poco difícil de imaginar. Pero solo sigue los pasos y te quedará claro cómo funciona. Entonces los dos últimos elementos que estamos calculando son la suma de los cuadrados para el error y luego la suma total de los cuadrados. En la práctica solo tenemos que calcular estos 4. Y luego usando estos 4 podemos calcular la suma de cuadrados para el error. Porque básicamente si sumamos todos estos valores, esto dará como resultado la suma de los cuadrados totales. Y básicamente calculamos estas 4 sumas y luego, usando estas 4 sumas, calcularemos al final la suma de cuadrados para el error. Pero en solo unos minutos veremos exactamente en nuestro ejemplo cómo funciona. Entonces, ¿cuál es el primer paso o el segundo paso después de haber hecho los enunciados de hipótesis? Así que el primer paso es bastante simple. Solo tenemos que calcular la columna y los totales de la fila. Así que primero calculamos los totales de la columna. Ya he hecho esto aquí. Solo tenemos que sumar todos los valores de nuestras columnas. Entonces 4 más 5 más 2 más 5 es 16. Lo mismo que hacemos también para esta columna y para esta columna. Y obtenemos los resultados 18 y 21. Así que, básicamente, no importa qué factor esté en las columnas y cuál esté en las filas. Al final resultará en los mismos valores. Entonces, si hemos calculado los totales de las columnas, también queremos calcular los totales de las filas. Y esto también es bastante simple. Aquí,
para los jóvenes, básicamente consideramos que esto es una fila. Tan joven es una fila y viejo es una fila. De modo que lo tenemos de la misma manera que lo teníamos en el smoking. Todos los valores en el ahumado los calculamos, los sumamos, obtenemos este resultado. Y lo mismo estamos haciendo también para las filas. Así que todos los valores para los jóvenes y todos los valores para los viejos. Sumamos y obtenemos aquí estos dos totales de filas. Como ves, el primer paso es realmente fácil, pero será muy útil para calcular todos los valores. Porque con esta sencilla tabla ahora podemos calcular todas las sumas al cuadrado. Así que comencemos con la primera. Antes de hacer esto tenemos que calcular algo que se llama un término de corrección. No es muy complicado. Solo tenemos que sumar todos los valores de los datos. Así que todos ellos. Y luego elevar al cuadrado el resultado, y dividir por el número de observaciones. Así que en este caso tenemos aquí 12 observaciones en total. Así que este número será 12. Así que no es muy complicado calcular esto. Ya hemos calculado estos totales aquí. Así que para que sea más fácil podríamos simplemente sumar los 32 con el 23. O obtenemos los mismos resultados, por supuesto, si sumamos todos estos valores de columna. Entonces también el número de puntos de datos es 12. Así que obtenemos este resultado. Lo elevamos al cuadrado y dividimos por 12. El resultado para esto es 3025 dividido por 12. Y esto es 252.08. Así que este término de corrección lo usaremos en todas las sumas de cuadrados. Y sé que parece que está sucediendo algo de magia, pero así es bastante fácil calcular todas las sumas de cuadrados. Así que recordamos este término de corrección aquí. Así que ahora el primero que queremos calcular es la suma de cuadrados para los totales. Así que también se llama SS sub t. Y esto es calculado simplemente sumando todos estos valores al cuadrado. Así que usamos todos estos valores, los elevamos al cuadrado y luego restamos este término de corrección. Entonces, en nuestro ejemplo, esto dará como resultado 4 al cuadrado, 5 al cuadrado, de nuevo 5 al cuadrado y así sucesivamente. Para todos estos valores, los elevamos al cuadrado y los sumamos, lo que dará como resultado 271. Y luego tenemos que restar aquí este término de corrección, que es 252. 0,8. Así que tenemos este valor, restamos el término de corrección, lo que dará como resultado nuestra suma final de cuadrados totales, que es 18. 92. Y ves que esto también es realmente muy fácil. Así que ya tenemos el primer valor calculado. Ahora pasemos al segundo. Ahora queremos calcular la suma de los cuadrados de las columnas. Así que la suma de los cuadrados de las columnas se calcula simplemente por todos estos totales de columnas al cuadrado. ¿Y qué significa este valor A aquí? Entonces el valor A es el número de puntos de datos dentro de una columna. Entonces, si estamos hablando de estas categorías, estas columnas tenemos aquí 4 valores en cada una de estas categorías de tabaquismo. 1, 2, 3, 4. Y por lo tanto esto A aquí es 4. Y de este término aquí, de esta fracción solo tenemos que restar nuestro término de corrección. Así que esto resultará entonces en este 16 al cuadrado, 18 al cuadrado, 21 al cuadrado dividido por el número de puntos de datos en nuestras columnas, que es 4. Luego simplemente restamos el término de corrección y calculamos todo esto y obtenemos el resultado 3.17. También es muy fácil. Así que así también obtenemos la segunda suma de cuadrados. Y ahora podemos continuar con la suma de cuadrados para las filas, que es más o menos lo mismo, excepto que estamos sumando los cuadrados de los totales de la fila que son 32 y 23. Y de nuevo dividimos esto por el número de puntos de datos en una categoría de nuestro grupo de edad factor. Así que tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores en cada uno de estos grupos de edad y, por lo tanto, B es 6.
Y luego nuevamente restamos el término de corrección. Y esto resultará en 32 al cuadrado más 23 al cuadrado dividido por el número de puntos de datos en cada uno de estas categorías, restando también el término de corrección. Y si calculamos de nuevo el resultado de esto dará como resultado 6.75. Así que ahora también hemos calculado la suma de los cuadrados de las filas. Así que casi hemos terminado. Lo siguiente que estamos calculando ahora es la suma de los cuadrados dentro de nuestros grupos. Así que llamamos a esto SS sub G. Esto se calcula usando estos grupos. Así que tenemos 6 grupos en total, que es la combinación de estas dos categorías. Así, por ejemplo, para los jóvenes no fumadores tenemos 2 valores y para los jóvenes fumadores débiles tenemos 2 valores, para los viejos fumadores débiles tenemos 2 valores. Así que para todas estas combinaciones tenemos un grupo y en cada uno de estos grupos hay 2 valores. Así que sumamos estos valores. 4 más 5 es 9, 5 más 6 es 11 y así sucesivamente para todos estos 6 grupos. Y esta R aquí es entonces el número de puntos de datos en un grupo. Tan similar a cuando calculamos aquí la suma de los cuadrados para las columnas y las filas que contamos ahora el valores en cada uno de los grupos. Así que aquí tenemos 2 valores en cada uno de los grupos, por lo tanto, R aquí es 2. Y luego restamos la suma de los cuadrados para las columnas y la suma de los cuadrados para las filas. Y como ya lo hemos hecho también con la otra suma de cuadrados, restamos también el término de corrección. Así que esto resultará en lo siguiente term. Entonces el primero 9 al cuadrado, 11 al cuadrado y todos estos valores al cuadrado divididos por el número de puntos de datos que es 2. Luego restamos 3. 1 por lo que SS sub C, luego restamos 6. 75 por lo tanto, la suma de los cuadrados de las filas y también el término de corrección. Entonces, si calculamos todo esto mágicamente, esto será 0.5 en nuestro caso. Así que ahora también hemos calculado la suma de los cuadrados dentro. Y usando ahora todos estos valores, ahora también podemos calcular la suma de los cuadrados error. Entonces, porque recordamos que la suma de todos estos valores suman aquí esta suma total de cuadrados. Por lo tanto, si solo usamos un poco de álgebra, podemos usar esta suma de cuadrados en total restar toda la otra suma de cuadrados y esto nos dejará con la suma de los cuadrados para el error. Así que esta es la forma más fácil de calcular este error aquí. Así que ponemos todos los valores para la suma de cuadrados que ya hemos calculado y esto nos dará el siguiente término. Así que tenemos aquí este 18. 92 todos estos valores y esto dará como resultado 8.5. Así que es muy fácil calcular la suma de los cuadrados para el error. Así que ahora tenemos todos los valores que necesitamos. Hemos calculado muchas cosas y ahora ¿qué estamos haciendo con esta suma de cuadrados? Ahora hemos completado este tercer paso y estamos pasando a calcular la razón f. Así que, de nuevo, es bastante similar a la ANOVA de un factor, solo que hay un poco más de pasos involucrados, pero también pasaremos por todos los pasos y luego será muy fácil de entender. Entonces, en la última lección, calculamos toda la suma de cuadrados y ahora queremos calcular la relación f. Ya hemos hecho esto de manera similar en el ANOVA de un factor y para el ANOVA de 2 vías. El ANOVA tampoco es muy diferente y veremos paso a paso cómo podemos calcular también la relación f para el ANOVA de 2 vías. La primera es que calculamos los grados de libertad para cada una de estas categorías aquí. Así que tenemos el primer factor, que es el tabaquismo. Así que esto está aquí en nuestra columna y, por lo tanto, para calcular el grado de libertad simplemente restamos 1 del número total de columnas.
Así que tenemos aquí el ahumado en las columnas, 3 columnas menos 1, siempre menos 1 y esto dará como resultado los grados de libertad para esta categoría de fumador. Para la categoría H esto está en las filas. Tenemos aquí 2 filas, así que básicamente hay que contar los diferentes niveles. Se podría pensar que aquí tenemos 4 filas, pero básicamente solo estamos contando los diferentes niveles en este factor H, por lo que solo jóvenes y mayores y 2 a 1 igual a 1. Y luego ahora también tenemos este término de interacción y esta interacción se calcula utilizando estos 2 grados de libertad. Así que simplemente multiplicamos el grado de libertad para ambas categorías. Así que esto resultará en 2 multiplicado por 1 que es 2. Luego también tenemos los grados de libertad para el residuo, que es simplemente el número de columnas multiplicado por el número de filas y luego multiplicado aquí con este término. Así que NG, como pueden ver aquí, es el número de puntos de datos o, en nuestro caso, fueron personas en un grupo. Así que tenemos aquí estos grupos que conocíamos desde el último paso y en cada uno de los grupos, por ejemplo NSMY es un grupo, tenemos 2 puntos de datos. Y este número 2 también lo podemos colocar aquí y luego obtenemos 3 multiplicado por 2 porque tenemos 3 columnas y básicamente 2 niveles en las filas. Así que 3 multiplicado por 2. Aquí este NG es 2 a 1 igual a 1, aquí tenemos 3 multiplicado por 2 multiplicado por 1 igual a 6. Y luego también el grado total de libertad que es el número de todos los puntos de datos, 1. Así que tenemos 12 puntos de datos en total, restamos 1 y terminamos con 11. Ahora queremos averiguar cuál es la suma de los cuadrados. Ya hemos calculado esto en muchos pasos. Así que podemos colocar aquí todos los valores. Entonces fumar es nuestra columna, vemos que aquí, por lo tanto, esto aquí es este 3. 17 porque esta es la suma de los cuadrados de las columnas. Entonces la suma de los cuadrados de las filas es entonces para los grupos de edad porque esto está en las filas y colocamos este valor aquí. Para el término de interacción usamos la suma de cuadrados dentro del grupo. Entonces esto es 0.5. Y para los residuales podemos usar la suma de cuadrados para el error. Y luego el total está aquí este 18.92. Así que estos son básicamente pasos muy simples y podemos usar los valores que ya hemos calculado. Y lo que observas es que si sumamos todos estos valores, sumamos este valor total y también lo mismo es para aquí estos grados de libertad. Dos más 1 más 2 igual a 5 más 6 igual a 11 así que si no tienes aquí el total y este es igual a esta columna total, bueno, deberías calcular probablemente de nuevo. Pero en nuestro caso todo es correcto y ahora podemos calcular la media de la suma de los cuadrados. ¿Cómo podemos calcular la media de la suma de los cuadrados para todos estos valores aquí? Bueno, solo usamos la suma de los cuadrados y luego la dividimos por los grados de libertad. Entonces, para este primer valor obtenemos esto simplemente dividiendo 3.17 por 2. Y luego para el segundo 6.75 dividido por 1. Para el siguiente obtenemos 0. 5 dividido por 2 es 0.25. Y luego aquí también 8. 5 dividido por los grados de libertad que es 6 y esto da como resultado 1.42. Así que de nuevo es un paso muy simple. Y luego tenemos que calcular la relación F. Así que esta es la relación final que usaremos para determinar si queremos rechazar nuestra hipótesis nula o si queremos aceptarla. Y esto se calcula simplemente usando esta suma media de cuadrados que hemos calculado y dividiendo todos ellos por el residuo. Así que por la media de la suma de cuadrados para el residual. Entonces para el primero 1.585 dividido por 1.
42 es 1.12. Esta es la relación F para el tabaquismo. Luego obtenemos 6. 75 dividido por 1. 42 que es 4.75. Lo mismo también para la interacción porque esta es nuestra tercera hipótesis y esto dará como resultado 0.176. Así que 0.25 dividido por 1. 42 es este valor aquí. Y ahora, por supuesto, tenemos que sacar nuestra conclusión. Y este es el último paso. Ya sabemos cómo podemos hacer esto. Por lo tanto, si queremos averiguar estos valores críticos, por supuesto, antes de hacer la prueba, tenemos que determinar un nivel de significación. Entonces, dependiendo de este nivel de significación, podemos obtener nuestros valores críticos. Entonces, si tenemos aquí el nivel de significación del 10%, tenemos que buscar en la tabla de distribución 10%. Entonces, para este primer valor crítico tenemos que mirar en los grados de libertad 2 y 6. ¿Qué es este 6? El 6 es aquí este valor residual. Y para el segundo tenemos el primer grado de libertad que es 1 y luego nuevamente el segundo es el valor residual. Entonces los grados de libertad para los residuos. Y lo mismo también ahora para la interacción tenemos aquí los grados de libertad que es 2 y luego aquí de nuevo el 6 para este grados de libertad para el residual. Y solo echamos un vistazo a nuestra tabla F, así que por ejemplo 2 y luego 6 dará como resultado 3.4633. Así que este es el valor que tenemos aquí, 3.46. Acabo de redondear esto a 2 decimales. Y ahora tenemos estos valores críticos. Y ahora estamos haciendo lo mismo que en el ANOVA de un factor. Solo estamos comparando la relación F con el valor crítico. Y si la razón F es mayor, eso significa que somos significativos y tenemos que rechazar la hipótesis nula. Entonces, ¿cómo determinaríamos aquí el resultado en nuestro caso? Así que aquí el primero, el valor crítico es mayor que nuestra relación F, por lo tanto, no somos significativos y no tenemos que rechazar la hipótesis nula. Para el factor H tenemos que la relación F es efectivamente mayor que nuestro valor crítico. Eso significa que aterrizamos en la región del rechazo y tenemos que rechazar esta hipótesis nula que está ligada al H. Y la última está realmente muy por debajo de nuestro valor crítico, por lo que aquí no tenemos ninguna influencia de la interacción y, por lo tanto, realmente no queremos rechazar la hipótesis nula en este caso. Aquí vemos que somos un poco más grandes que nuestro valor crítico, por lo que probablemente para un nivel de significación más bajo, por lo tanto, si necesitáramos más evidencia para rechazar la hipótesis nula, probablemente no la habríamos rechazado. Entonces, como este valor es solo un poco más alto, tal vez podríamos decidir hacer otra prueba. Para estar más seguros de los resultados aquí. Así que, en resumen, hemos encontrado la primera hipótesis nula que está relacionada con el tabaquismo que no hemos rechazado. Eso significa que descubrimos o no encontramos suficiente evidencia para decir que fumar sí afecta a la agresividad, por lo tanto, seguimos asumiendo que fumar no afecta a la agresividad. Pero rechazamos el H nulo para la H, lo que significa que podemos sacar la conclusión de que H sí afecta a la agresividad. Nuevamente, podríamos necesitar un poco más de datos aquí porque no estamos extremadamente seguros, pero somos significativos para el nivel del 10% aquí. Y por último, pero no menos importante, también hemos rechazado la interacción nula hipótesis que significa que los diferentes grupos H no se ven afectados de manera diferente por el tabaquismo en términos de agresividad. Por lo tanto, los jóvenes y los ancianos se ven afectados de la misma manera por el tabaquismo en lo que respecta a la agresividad. Así es como realizamos una ANOVA de 2 vías.
Felicitaciones por haber llegado tan lejos porque sé que realmente hay muchos pasos y muchos cálculos involucrados en esta prueba de ANOVA de 2 vías. Por supuesto, los pasos individuales en sí mismos no son realmente complicados, y estoy bastante seguro de que ahora que has trabajado hasta aquí, obtienes el concepto de esta prueba de ANOVA y que ahora eres capaz de calcular incluso una prueba de ANOVA de 2 vías. Así que aprendimos cómo realizamos este resultado y sacamos nuestras conclusiones.